Un, dos, tres, probando. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, adelante. Sí, por supuesto. Adelante, ¿cómo le va? Hace rato que no nos veíamos por aquí, qué bueno que nos acompañan. ¿Cómo le hago yo? ¿Qué les digo yo? Están haciendo acto de presencia también los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, nada más para ir, y alguien me dice, ¿se oye bien? No falta. Implicarlos directamente. Sí. Bueno, muy buen punto. Y alguien te dice desde para allá, sí, se oye. Porque le digo yo a Zaire, a veces necesito oír como decir, 1, 2, 3, probando. Entonces le digo, tengo que decir algo. Por eso digo cualquier cosa. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 16 de noviembre, en que estamos celebrando la tercera y última jornada de el aniversario número 36 de esta Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria. Y pues estoy muy contenta y me siento muy honrada de presentarles a una muy querida y admirada amiga, que es la escritora Silvia Molina, a quien muchos de ustedes deben de haber leído en La mañana debe seguir gris, en La familia que vino del norte, etcétera. Ella tiene un trabajo muy importante dentro de la narrativa mexicana contemporánea. Y les voy a leer su currículum breve, porque hoy nos dará una conferencia que creo que ha suscitado mucho interés, puesto que tenemos mucho público, que el título es nada más y nada menos que esa partícula revoltosa llamada Elena Garro. Entonces, bueno, el título es Elena Garro, yo digo lo de la partícula revoltosa porque así se nombraba a sí misma Elena Garro, y bueno, yo creo que eso fue y mucho más que eso. Silvia Molina es narradora, ensayista y editora. Realizó estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1977 fue acreedora del Premio Villaurrutia
1977 por su novela La mañana debe seguir gris. Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores durante 1979 y 1980 y del International Writing Program de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, en el 91. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al alemán. Entre sus textos destacan las novelas Ascensión Thun, 1981, La familia vino del norte, 1988, Imagen de Héctor, 1990, El amor que me juraste, 1998, y los libros de cuentos Lides de estaño, 1984, Dicen que me case hoy, 1989, y un hombre cerca, 1992. También ha escrito ensayo y literatura infantil. Ha sido una gran editora a la vez y actualmente es presidenta del Seminario de Cultura Mexicana. Yo le agradezco mucho su presencia, agradezco también la presencia de todos ustedes y destaco particularmente la del doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que nos ha apoyado muchísimo para realizar estos eventos, y actual presidente a partir del día de hoy de la Corresponsalía Monterrey del Seminario de Cultura Mexicana. Bienvenido, Pepe, bienvenidos todos ustedes, muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, a los compañeros que están atrás, ¿por qué no vienen aquí a sentarse en la tarima relajados? En lugar de estar ahí de pie, se van a cansar. Las compañeras que están llegando también, aquí hay lugarcito. Pueden sentarse ahí y se recargan en la pared, en la tarima. Si no, se les va a hacer súper cansado. Bueno, les decía yo que muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por esta invitación. Muchas gracias a Minerva Margarita por invitarme a hablar sobre esta escritora. No sé si entre los jóvenes hay quien haya leído algo de Elena Garro, pero esta escritora, Elena Garro, fue nada menos que la mejor escritora mexicana del siglo XX en México. Es una escritora muy compleja, muy rica en su obra. Todo el mundo la conoce por dos obras principalmente, Los recuerdos del porvenir y La semana de colores. Son dos libros que hicieron época, que siguen haciendo época y que se leen con un enorme gusto por el trabajo literario que encierran. Pero en realidad Elena Garro fue una escritora muy prolífica, tuvo una obra realmente muy grande, hizo de todo. Yo se las voy a ir presentando poco a poquito y ella fue mujer de Octavio Paz, como vamos a ver, y entonces aquí realmente vamos a hablar de Elena como escritora. Quien quiera ahondar en la biografía de Elena y en su relación con Octavio Paz y con otros escritores, todo está en su obra, todo absolutamente, porque fue una escritora muy autobiográfica. Eso no quiere decir que los libros autobiográficos son libros que toman la realidad y la ponen tal cual en un libro. El trabajo de la literatura es precisamente la recreación, es decir, se van reacomodando las cosas, van surgiendo necesidades, entonces quizá la historia que queda finalmente en un libro de literatura parte de la vida real y hay mucho de invento, por llamarlo de alguna manera. Bueno, antes les traje un PowerPoint, espero que les guste o pueda hablarles a través de Elena, pero antes de comenzar yo quisiera leerles un poema de Elena que está aquí tomado precisamente
del libro que publicó la Universidad de Monterrey. Fue una mujer realmente muy atormentada, que terminó sus días muy mal, ya lo veremos, pero les quiero leer un poema que a mí me gusta y después ya hablamos de ella. Está dedicado a su mamá, mi madre, y lo escribió en París en 1950. Tuve que irme de tu círculo mágico, escondo la cabeza para no ver la muerte que ronda tu casa que es más pobre cada día. Se han ido mis hermanos, se han ido las criadas y los muebles, solo te quedan los pasos de mi padre. Y tú sigues ahí, llamando a Dios todas las noches. Eso es un poema de Elena que realmente me gusta mucho. Bueno, Elena nació en la ciudad de Puebla, como pueden ver, el 11 de diciembre de 1916 y murió en la Ciudad de México el 23 de agosto de 1998. Por favor, la siguiente. Muy jovencita, su padre, Antonio Garro, era de origen español, asturiano, y su madre, la siguiente, Esperanza Navarro, que está aquí, con Elena, es la que está viéndolo ustedes del lado derecho, y su hermana Deva, y su otra hermanita, Sofía, Estrella, que murió. Ella siempre también hace mucha referencia en su literatura a la muerte de su hermanita. Antes de… Cuando niña, digamos, se la llevaron a vivir a Iguala, Guerrero, y esa vida en Iguala, Guerrero, fue realmente el paraíso de Elena y fue la ciudad que marcó no solamente su vida, sino su vida literaria. Todos los libros donde habla de la infancia o donde habla de los niños, o El paraíso añorado, tiene que ver con Iguala, que es la famosa o el famoso pueblo de Ixtepec, que es el relator de la novela de Los recuerdos del porvenir. Aquí Elena habla de sus padres, y dice de sus padres, como ustedes pueden… ¿Alcanzan a leer atrás? ¿O quieren que se los lea? Porque dice… Mis padres fueron José Antonio Garro y Esperanza Navarro, dos personas que vivieron siempre fuera de la realidad, dos fracasados y que llevaron a sus hijos al fracaso. A mis padres solo les gustaba leer. Yo pienso que mucho de la personalidad de Elena y lo que le sucedió en el resto de la vida fue que fue una niña con demasiada libertad en su infancia, o sea, nunca tuvo una raya de que a los niños hay que marcarles un caminito, hay que forjarlos, ¿no? Hay que forjarles un carácter, obligaciones. Y Elena toda la infancia fue vivir en un paraíso donde hacía lo que ella quería junto con sus hermanos y un primo que tuvo que se llamaba, le decían Bonnie, ¿no? Ellos me enseñaron la imaginación, las múltiples realidades, el amor a los animales, el baile, la música y el orientalismo, el misticismo, el desdén por el dinero y la táctica militar, leyendo a Julio César y a von Clausewitz. Mis padres me permitieron desarrollar mi verdadera naturaleza, la de partícula revoltosa. Yo puse esto aquí precisamente porque sí creo que todo lo que fue Elena se lo dieron los papás. Fue una mujer de gran imaginación, efectivamente, como los que la han leído pueden ver, y además esto de las múltiples realidades tiene que ver mucho con lo que ella hizo en la literatura mexicana en aquel tiempo, o sea, ella cambió el rumbo de la literatura mexicana. Y el amor a los animales, bueno, a Elena le gustaban realmente todos los animales, pero tenía una pasión enfermiza por los gatos, porque siempre tuvo gatos y siempre tuvo muchos gatos, y las grandes decisiones de su vida tuvieron que ver con esta cosa de los gatos, ¿no? Y bueno, el baile, ella fue bailarina, estudió para bailarina, y dicen que realmente bailaba muy bien, además era alta, delgada,
con un talle muy bonito y que tenía como muchas posibilidades del baile. Fue una de sus pasiones, digamos que frustradas. Y la música, bueno, pues todo esto son estudios. El desdén por el dinero, bueno, está retratada realmente su vida en eso, porque Elena nunca tuvo una noción del valor del dinero. Es decir, ella podía tener en las manos $500 o $1,000 y en lugar de pagar las deudas que tenía o pagar el hotel en el que se hospedaba o, en fin, hacer con ese dinero algo interesante, entonces le quemaba en las manos y se iba a comprar un vestido o un abrigo o para su hija realmente, ¿no? O sea, el dinero realmente no tenía la noción de lo que era el dinero ni para qué servía, excepto para sentirse bien. Hay un personaje en la literatura inglesa, una escritora que se llama Jean Rice, cuyos personajes femeninos siempre eran así como también caóticos, digamos, ¿no? Y estas mujeres cuando se sentían mal o deprimidas, lo que hacían era ir a una tienda departamental, digamos, y probarse un abrigo, un sombrero, unos zapatos, un vestido, y ya con eso, de pronto, salían de la depresión, ¿no? Entonces, Elena era igual realmente, ¿no? Y esto de la táctica militar, ella de niña siempre jugaba en Iguala, o sea, en Ixtepec, siempre jugaba, bueno, realmente ella fue una gran lectora por el padre y por un tío. Y tenía realmente una cultura clásica impresionante. Y ella siempre quería ser general. Incluso en muchas de sus cosas escritas de literatura, se refiere a sí misma como el general. Ella se nombra así, ¿no? Entonces, siempre había algo de la táctica militar que la apasionaba de alguna manera, también no sé. Y bueno, sí creo realmente, como dice al final, que sus padres pues le permitieron entrar a ese mundo. Y la verdad es que qué bueno, porque lo que hizo literariamente valió la pena, o sea, para ser considerada, no lo digo yo, lo dicen varios críticos, otros no la consideran, ni siquiera le dieron importancia, o sea, pasó desapercibida, ya veremos por quién, pero realmente muchos escritores y algunos críticos coinciden en nombrarla como la mejor escritora del siglo XX. La que sigue, por favor, ¿sí? Bueno, va a la Ciudad de México en el 2011, ¿qué puse ahí? Ciudad de México en el 2011, los padres, porque ella nació en el 16, ¿no? Hay algo ahí que puse mal. Sale de Iguala en el 1930, rumbo a la Ciudad de México, para terminar la secundaria y la preparatoria, porque en Iguala no había esos estudios, entonces se va a casa de unas tías a la Ciudad de México y las ha de haber hecho ver su suerte. Y luego entra a la universidad en 1936 y se hace novia de Octavio Paz en el 1936 y entonces es cuando empieza su carrera como actriz y coreógrafa de la misma universidad. Es decir, ella participaba en las obras de teatro de la universidad y además era una joven muy talentosa con muchas lecturas y se convierte en coreógrafa siendo joven de la universidad. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están Elena Garro y Octavio Paz. El 25 de mayo de 1937 se casan. Antes de casarse, Elena Garro le escribe a Octavio Paz en 1936 una carta en donde reflexiona sobre una ruptura que habían tenido. Y entonces ella en esa carta le dice a Octavio que son distintos y que creen en la pareja, digamos, de alguna manera diferente, que lo mejor es que se separen, o sea, que está triste, pero que finalmente le quiere explicar qué es lo mejor. Sin embargo, se casan y
acabados de casarse, la siguiente por favor, se van a España. En España hay una… puse el acta de nacimiento porque Elena siempre contó, no se ve nada, porque es una fotografía bastante mala, pero si la ve uno realmente con detalles se alcanza a ver. Ella siempre dijo que se había casado a los 17 años, que la había prácticamente secuestrado Octavio Paz iba a hacer un examen y que la llevó al juzgado y que se habían casado ahí, que ella había dicho que sí pero realmente se casó a los 21 años, Octavio Paz tenía 23, y fue un matrimonio concertado de parte de los dos, y están ahí nombrados los testigos y todo. Fue un matrimonio realmente por parte de Elena, ya tenía 21 años, ya era considerada un adulto, ¿no? Perdón, ¿y la que sigue? Bueno, les decía yo que se fue a España a un congreso de escritores con Octavio Paz, que había sido invitado, para la defensa de la cultura, organizado por la LEAR. La LEAR era la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. El presidente de esta LEAR o se debe la invención de la LEAR a Juan de la Cabada, con quien Elena establece realmente una amistad en España. No sé si lo puse ahí, mire, estos fueron los escritores que fueron Carlos Pellicer, José Mancisidor y Juan de la Cabada, fueron realmente invitados por la LEAR, y fueron además con ellos Silvestre Revueltas, Fernando Gamboa, que es muy recordado por la curaduría de todas las exposiciones importantes que hubo de México en el extranjero, y luego José Chávez Morado, María Luisa Vera, Miguel Hernández. Bueno, estos son los españoles, digamos, o los extranjeros con los que estuvieron conviviendo Elena y Octavio en París. Elena, como les digo, tuvo la fortuna de encontrarse ahí con Juan de la Cabada, porque yo pienso que era joven y responsable, y entonces cuando llega ahí como que no entiende qué hace aquí. Paz le dice, pues no sé para qué te traje, pero en fin, entonces con Juan de la Cabada realmente lo que hace en Madrid, mientras todos los demás están muy serios en sus actividades, es divertirse. Fue en Valencia, estuvieron en varios lugares, estuvieron 3 semanas, pero en fin, lo que salva a Elena ahí, y que además esta experiencia la publica más tarde en sus memorias de España, y donde cuenta realmente a qué habían ido y cómo quiénes habían estado, y etcétera. Son muy interesantes. Estaba así de jovencita, realmente era prácticamente una niña, tenía 21 años. Y la que sigue, por favor. Bueno, aquí están en esta fotografía precisamente parte de los mexicanos que estuvieron ahí en España. Como ya les dije, son Rafael Alberti está ahí, pero está María Luisa Vera, José Chávez Morado, Fernando Gamboa, Elena Garro, ¿está sentada? Y Octavio Paz, la esposa de Gamboa, Susana, y Silvestre Revueltas, atrás de su esposa, del lado derecho. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están en España los dos, realmente, como les digo, se ven muy, muy jóvenes. Habían invitado a Octavio porque Octavio había escrito un poema que se titula No pasarán, y entonces ese poema hace que sea invitado al encuentro de escritores Paz. La que sigue, por favor. Bueno, esta es a los 4 años la hija de Octavio Paz y de Elena Garro. Se llamó, Elena Paz Garro. Le decían la chata o la chatita. Cuando nace, está pequeñita, la mamá de Octavio Paz recoge a la niña, se la lleva a vivir con ella, y dice que los papás que están tan jóvenes que no pueden educar a una niña, no son responsables realmente de educarla, entonces
mucho tiempo durante su niñez estuvo viviendo con la abuela, es decir, la madre de Octavio Paz, la que sigue. Bueno, aquí está también Elena con su hija, la que sigue, por favor. Bueno, en 1941, Elena comienza a escribir en una revista que se llama así. Parece ser que la pareja pues no tenía mucho dinero y ella se ve en la obligación de trabajar. Realmente su trabajo periodístico se conoce poco, pero hay de pronto artículos que son de antología. Alguien me platicaba de un reportaje que hizo Elena en la cárcel de mujeres, que es muy famoso porque ella se hace pasar por una interna en la cárcel de mujeres para poder realmente ver cómo vivían y poder expresar lo que significaba estar tras las rejas siendo mujer. Es de antología, pero realmente su periodismo fue muy rico, cantidad de artículos que también fueron recogidos y creo que fueron publicados por la universidad, que toda la recopilación de su obra realmente se debe en gran parte a esta universidad y en otra gran parte a su estudiosa número 1, que se llama Patricia Rosas Lopategui, quien se ha encargado de recopilar toda la obra de Elena. Entonces, la primera faceta que tiene Elena realmente en el 41 es la de periodista, ¿no? La que sigue, por favor. Luego, de 43 a 53, se va con Octavio Paz, primero a Estados Unidos, y ahí en Estados Unidos viven separados, o sea, están ahí juntos pero no revueltos, y luego se van a Nueva York, y luego se van a París, y luego se van a Japón, y luego se van a Suiza. Es interesante porque Elena Garro estuvo enferma, le dio una mielitis, y durante su enfermedad y su convalecencia escribió la primera versión de Los Recuerdos del Porvenir. Estamos hablando de 1953, y ese libro lo que hizo realmente fue inaugurar en la literatura lo real maravilloso, lo fantástico, ¿no? Antes incluso que García Márquez. Ella era como muy descuidada, muy desordenada, además escribía y terminaba algo y decía después lo voy a corregir y iba al baúl, y escribía la otra cosa y después la voy a corregir y iba al baúl, de tal manera que tenía como muchos manuscritos en un baúl y de repente se le pierde el baúl, no sabe dónde está, y mucho tiempo después vuelve a sus manos el baúl y encuentra la novela de Los Recuerdos del Porvenir. Y cuenta su hija, que no sé si será verdad, que ella había quemado el manuscrito y que lo salvan, un primo de Elena chica, de la chata y ella, de la lumbre, de la destrucción, y la novela será publicada hasta 1963. ¿Qué hace Elena con esa novela? Como les digo, inaugura lo real maravilloso, pero ahí retoma muchas de las cosas que había comenzado en su teatro. Elena fue una gran dramaturga. Si no hubiera escrito nada más que su teatro, sería realmente recordada por el valor del teatro, porque ella lo que hizo fue terminar con una época del teatro e inaugurar una nueva época de innovación, de renovación, de frescura, en donde ya está la semilla de lo maravilloso. Por ejemplo, me cuentan que aquí pasaron 2 obras hace poquitito y quienes fueron podrán ver, ¿no? Un hogar sólido, que vamos a ver más adelantito, pero en un hogar sólido, el hogar sólido realmente es una tumba donde los personajes están muertos, son los muertos que están ahí, ¿no? Entonces todo lo que se dicen. Además, las escenas tienen lugar, ahora sí que en lugares insólitos, ¿no? Antes el teatro había sido lineal,
muy clásico, con el tiempo marcado, etcétera. Y ella rompe el tiempo, que es lo que hacen los recuerdos del porvenir, y además inaugura una manera de hacer teatro completamente difícil. Sus escenas pasan en una muralla, en una tumba, así, en lugares que, ¿no? Y de repente, la señora en su balcón, por ejemplo, uno de los personajes, una niña, pinta en la pared una puerta y sale por ella, ¿no? Cuando en el teatro prácticamente decimonónico que todavía se seguía haciendo en México, podría pasar eso, pues imposible, porque las reglas eran muy estrictas. Entonces ella con su teatro realmente cautivó no solamente al público, que fue muy aplaudida, sino a la crítica y a todos los intelectuales, ¿no? Después fue recogida su obra por la Universidad Veracruzana en un volumen que se llama precisamente La señora en su balcón. La que sigue, por favor, ¿sí? Bueno, en 1949 se conocen Elena Garro y Bioy Casares y se enamoran los dos, pero realmente, en realidad, aparte de una temporada que pasan en París, que están en 49 en París, Elena y su marido, se ven solamente 2 veces más, en 51 en París y en el 56 en Nueva York. Pero esta relación que tienen aquí también fructifica en la obra tanto de Elena como de Bioy Casares. La que sigue, por favor, ¿sí? Bueno, no les dije, estaban Octavio Paz y Silvina Ocampo, que era la esposa de Bioy Casares, perdón. Y luego, bueno, tienen una gran correspondencia, la verdad, de 49 al 69. Y esa correspondencia consta, fíjense nada más, de 91 cartas, además de telegramas y tarjetas postales y lo que ustedes quieran, ¿no? Es un amor por correspondencia, es un amor, digamos, de alguna manera literaria, platónico, sentimental, ¿no? Y se ve muy poco. Este texto es de Elena, es un fragmentito de una de las cartas que lo puse aquí para leérselos y se los voy a leer si les parece bien. Dice: tú sabes que hay muchas cosas que no hicimos y que nos gustaría hacer juntos. Además, recuerda lo bien que nos entendemos cuando estamos juntos. Recuerda cómo nos hemos divertido, cómo nos queremos. Me gustaría ser más inteligente o más certero. Escribirte cartas maravillosas. Debo resignarme a conjugar el verbo amar, a repetir por milésima vez que nunca quise a nadie como te quiero a ti, que te admiro, que te respeto, que me gustas, que me diviertes, que me emocionas, que te adoro. Que el mundo sin ti, que ahora me toca, me deprime y que sería muy desdichado de no encontrarnos en el futuro. Te beso, mi amor, te pido perdón por mis necedades. En YouTube hay también algunas cartas de Bioy Casares a Elena Garro, por si alguien tiene interés en verlas. Y fue una relación, como platicaba con Minerva Margarita, que se rompió por los gatos de Elena Garro. Entonces Elena Garro, cuando tiene que salir del país, no sabe qué hacer con sus gatos y se le hace muy fácil, en lugar de encargárselos aquí a alguien, mandárselos a Bioy Casares a Argentina para que él los cuidara. Y entonces él los recibe, los tiene en su casa y después se los lleva a una casa suya que tiene en el campo, y cuando supo Elena que se los había llevado al campo, terminó su relación con él. Esa es una cosa también insólita, ¿no? Porque finalmente pues los tenía ahí en el campo y alimentados y todo, pero bueno, la que sigue, por favor. Bueno, aquí está con su hija en el 53 y, como les digo, con la novela Los recuerdos del porvenir, que comienza y está ahí con su hija en el campo. La que sigue, por favor, ¿sí? Bueno, en 1957 hay un movimiento muy interesante en la Universidad Nacional Autónoma de México,
¿Qué es este grupo que tienen varios, posteriormente, intelectuales importantes, pero en esa época pues, eran todos jóvenes, entre los que se encuentra, por ejemplo, Juan Soriano, por decirles el mismo Paz, que se llamó Poesía en Voz Alta, ¿no? Entonces, este movimiento no es que haya adoptado Elena, sino que cuando Elena entra, cambia todo lo que sucede en él. Y es donde publica, es donde se representan, las primeras obras de teatro de Elena, Andarse por las ramas, Un hogar sólido y Los pilares de Doña Blanca. Y como les decía hace ratito, con estas obras de teatro, ella cambia el teatro que se hacía en el país, y lo interesante también, de veras no ha perdido nada de vigencia, y cuando uno lo lee o lo ve representado, realmente entra a un mundo que acepta el lector o el que está viendo de una manera completamente natural, aunque lo que sucede ahí es fuera de la realidad, es extraordinario, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué fue Elena? Bueno, como les dije, fue bailarina, fue periodista, fue coreógrafo, fue guionista, hizo muchos guiones de cine junto con Juan de la Cabada, porque conservaron la amistad, incluso cuando vivió en Nueva York, Juan de la Cabada trabajaba ahí con el consulado mexicano y se reencontraron ahí, entonces hicieron muchos trabajos hicieron muchos guiones, dramaturga. Y les decía yo, en Poesía en Voz Alta, pues estaban Juan Soriano, Juan José Arreola, José Luis Ibáñez y Juan José Gurrola. O sea, personalidades que después dejaron su huella en la literatura y el teatro de México. Y como dramaturga, como les decía, renovó las manifestaciones artísticas que había en el momento, y las farsas estas que escribió, fueron realmente extraordinarias. Rompió con la tradición, que eso es lo interesante, en toda la obra de Elena, o sea, empieza aquí, pero su narrativa recoge esto como una obsesión, incluso en novelas posteriores o en cuentos posteriores, el lector encuentra esta cuestión, por ejemplo, su obsesión por el tiempo. Elena nunca concibió el tiempo lineal, para ella el tiempo lineal no existía. Ella decía que porque como había vivido mucho tiempo en Iguala, entre los campesinos, había aprendido que para ellos el tiempo realmente no era lineal. Sí es verdad, qué maravilloso, y si no, qué maravilloso lo que hizo, porque para Elena el tiempo puede ser todo menos lineal, puede ser circular, que se repite, puede ser una especie como de eterno, que no termina, puede ser geométrico, como en Los recuerdos del porvenir, ¿no? Desde la palabra, desde el título de la novela, ¿cómo va uno a recordar el porvenir si no lo ha vivido, no? Ahí ya nos damos cuenta el juego del tiempo que sucede en la obra de Elena. Tenía un lenguaje muy bueno, muy buen cuidado, era realmente un lenguaje poético, y sin embargo tenía siempre este sustrato mexicano. Tiene palabras, por ejemplo, donde dice chitón, ¿no? ¿Alguien conoce esa palabra aquí? Sí, cállate, ¿no? Chitón. De repente en una obra donde pasan cosas maravillosas, uno de los personajes dice chitón, por ejemplo, ¿no? Entonces conservaba ese lenguaje del español mexicano, ¿no? Y del tiempo sin tiempo, como les dije, y siempre fue libre para la creación. Ella nunca se limitó, escribió mucho, y siempre decía que había escrito porque necesitaba dinero, o sea, necesitaba un adelanto por el libro que iba a tener. Entonces uno piensa, bueno, ha de haber escrito al aventón, o a veces era una escritora que se sentaba a escribir y terminaba lo que estaba haciendo. Dice que sus obras de teatro las hizo en una tarde. O sea, es increíble que alguien pueda escribir esas obras maestras en un ratito. Ella ya tenía todo por dentro realmente, ¿no? Y a pesar de que, según ella, escribía así rápido por dinero, toda su obra realmente
tiene un valor literario. La que sigue, por favor. Bueno, escribe otra obra de teatro maravillosa que también es muy reconocida, Felipe Ángeles, y aunque la escribió en el 54 y entre el 61, se estrenó en 78, la estrenó de Tavira, Luis de Tavira, el director de teatro del cual deben haber oído hablar o oirán más adelante. Y bueno, publica La Semana de Colores en 1964, que es este libro que le publica también la Universidad Veracruzana, en donde muchos de los cuentos, los personajes son niños y en donde recoge también de alguna manera su niñez en Iguala. Muchos años más adelante le escribe una carta, cuando ella vive en Europa, vamos a ver por qué y cómo, le escribe a Manuel Carballo una carta diciéndole que van a reeditar Los Recuerdos del Porvenir, que él quiere hacer el prólogo, que le cuente quién fue ella, ¿no? Y entonces ese es un documento, sí, autobiográfico, pero literario, realmente muy literario. Y entonces en ese documento donde se describe a los papás, ese fragmento que les leí, describe cómo iba a la escuela, las travesuras que hacía, lo que le hacía a la hermanita Estrella, por ejemplo, la meten a un tambo de agua en la azotea de fierro, ¿no? No sé cómo se llamará el material de que están hechos, y dicen que se perdió, y total cuando la encuentran por poco se muere la niña porque estaba insolada completamente con el calorón y adentro del tanque, ¿no? Bueno, cuenta cosas muy interesantes y también habla de La Semana de Colores, en donde dice que realmente toda su vida está en su literatura, y dice que Los Recuerdos del Porvenir, realmente todos los cuentos de niños son realmente cosas que ella pasó, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, a partir de 1957 también le da a Elena Garro por luchar por los campesinos de Guerrero y de Morelos, para que recuperen sus tierras o pelear por tierras. Se vuelve una activista realmente activa, o sea, todo el tiempo y a todas partes llevaba a los campesinos a todas las reuniones, a todos los cócteles donde se había presentado un libro o se había puesto en escena una obra de teatro o no sé qué, siempre llegaba al final a hablar con los campesinos, con la gente que estaba ahí, ¿no? Y la verdad es que no era bien vista ni por los intelectuales y por supuesto que ni por el gobierno, ¿no? Ese activismo recalcitrante. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está en el 59, termina su relación con Octavio Paz. Se separan, no se divorcian. Más adelante es cuando llega el divorcio, pero no, en el 59 simplemente terminan su relación y se separan. Adelante, por favor. Bueno, aquí está Elena con su papá, ya una mujer joven, ¿no? Y Paz nunca dejó realmente de sostener a la hija, aunque hay versiones que dicen que no la ayudaba, etcétera, ¿no? Pero realmente siempre, aunque pasara sus corajes, siempre tenía ese apoyo su hija y Elena. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está en el 63 cuando se publican Los Recuerdos del Porvenir, y la obra de Elena yo la he visto como en 2 etapas. La primera etapa fue de apogeo, fue cuando publica y cuando montan las obras de teatro, Los Recuerdos del Porvenir, La Semana de Colores. Bueno, todo el mundo opina que Elena es la gran escritora y ella tiene realmente mucho éxito. Y después la segunda etapa, en donde ella escribe sus novelas cortas y sus cuentos y sus memorias, y esta etapa de la literatura de Elena no es realmente casi ni siquiera leída, fíjense. Elena siempre contaba que le costaba mucho trabajo publicar, que porque los editores no la querían publicar. Y esa segunda época, pues es una segunda época realmente
más tristona, porque aunque su obra tiene valor, le cuesta trabajo que la publiquen. Y es que había sobre ella una leyenda negra realmente. La que sigue, ¿sí? Uh-huh. Bueno, los temas que ella recreó en su literatura no son demasiados tampoco, ¿no? Tampoco hay muchos temas en la literatura, pero ella siempre habla de la muerte, que todos los tiempos son el mismo, la infancia, la inocencia, la violencia social, la relación mujer-hombre, hombre-mujer, la injusticia, la dominación, la realidad y la fantasía. Ahí está Bailando con Gabriel García Márquez, la que sigue. Bueno, aquí está con Elena Poniatowska, que se conocieron realmente muy bien, llevaron una amistad realmente muy bonita. Elena cuenta que siempre se deslumbraba por la personalidad de Elena Garro, y es cierto, yo la conocí y la traté, y realmente era una personalidad que te jalaba, era una mujer muy inteligente, muy simpática, muy elegante, en fin. La que sigue, por favor. Bueno, años después de que se publica Un hogar sólido, aparece en la antología de literatura fantástica de José Luis Borges y de Bioy Casares, es en el 65. Es interesante, ya había habido una antología de estos dos escritores, y cuando en el 65 reeditan esa antología, quitan cosas y meten nuevas, y meten la obra realmente de Elena Garro. Y no porque hubieran dado realmente, yo un día le conté a alguien, me dijo, ay, bueno, pues andaba con Bioy Casares o anduvo con Bioy Casares. No, porque realmente quien tenía peso ahí era Borges. Y reeditan, publican la obra porque realmente es una obra excepcional. La que sigue, por favor. Bueno, en 1968, cuando el 68 en México, Elena se vio involucrada en lo que pasaba en el movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, aunque fue pocas veces a la universidad, o creo que solamente una, su amistad con Madrazo, que Madrazo había fundado un partido y quería ser realmente candidato a la presidencia, habían sido compañeros en la preparatoria también, la hacen realmente sospechosa del gobierno. Y a Elena de pronto la empiezan a seguir, a asediar por teléfono, ella sabe que la están persiguiendo, y eso fue una obsesión que tuvo después toda su vida, y sale huyendo de México en 1972. Ella en un momento dice en una entrevista que quienes están metidos en el movimiento estudiantil, que de alguna manera asusaron a los jóvenes, son una serie de escritores e intelectuales de la época, y entonces pues eso causa realmente un gran revuelo, y Elena tiene que salir del país, ya no aguanta, se va de su departamento y anda en el departamento de fulano y en el departamento de sutano y aquí, y a partir de aquí una de las cosas que caracterizan a la vida de Elena es la huida, siempre está huyendo. Incluso tiene un libro que se llama así, Andamos huyendo Lola. Lola era una gata suya, y en el libro refleja ella, aunque les digo cambiado, porque así es la literatura, todas las peripecias que hace en esta aventura que comienza en el 68 y termina en el 93 en México. Ellas se sienten perseguidas, se sienten amenazadas, se van por voluntad a Estados Unidos, y ahí pues no tienen con qué pagar las pensiones, y empieza toda esta vida caótica que tienen ambas, madre e hija, no tienen para pagar la pensión, se cambian de pensión, tampoco deben la pensión, y bueno, es un desastre realmente, en el que finalmente de todas maneras sufrían, las dos sufrían mucho. Del 74 al 81 estuvo en España, no le dan asilo político, ella pide el asilo político, realmente no se lo dan, y se va posteriormente
no puse lo de que se va a Francia del 81 al 91 y viene a México invitada por la SOGEM después de muchos años. Ella no quiere venir a México, tiene miedo de venir aquí y la reciben muy bien. Creo que, no sé si en eso vino aquí a Monterrey en el 91, estuvo también en Guadalajara, luego estuvo en la Ciudad de México. Se le hacen en todas partes realmente. Yo estuve en la mesa redonda del Palacio de Bellas Artes en México, porque como les digo, yo la había conocido personalmente y bueno, tuve la suerte que me invitaran y todos los homenajes fueron muy favorables y la convencen de venirse a vivir a México definitivamente en 1993. Ella cree que va a venir aquí a disfrutar los últimos años de su vida, su vejez en un ambiente alegre, cálido y bonito, pero pues se va a vivir a Cuernavaca, vive en casa de una de sus hermanas, es un departamentito chiquito, viejo, pobre, o sea, a partir del 93 hasta el 98 que muere, realmente tuvo unos años muy tristes, ¿no? En parte por culpa de ellas y en parte no, pero como quiera que hubiera sido, realmente la vida fue muy difícil para ellas. La que sigue, por favor. Pues creo que ahí termina, ya no, a ver, otra creo que ya no hay. No, sí termina. Aquí digo, no termina. Aquí está en su casa. Ese fue el poema que les leí al principio. La que sigue, por favor. Aquí está con uno de sus gatos, que no se puede separar nunca de los gatos. Dicen que cuando la trajeron a México salieron 10 jaulas de gatos y traía ella todavía 3 con ella y no sé. La que sigue. Y por supuesto que los gatos destruyeron gran parte de sus manuscritos, porque los tenía siempre botados, era desordenada y entonces de repente cuando encuentra precisamente Patricia Rosas Lopati, muchos de los manuscritos están carcomidos, orinados, etcétera, ¿no? Aquí está casi una de sus últimas fotografías y la que sigue. Y aquí está parte de estos son textos que salieron en revistas, etcétera, y la que sigue, parte también de esto, son muchos libros, los puse no para que lean realmente, sino para que se den cuenta de qué cantidad de libros publicó, a pesar de andar de aquí para allá, de no tener dinero, o sea, su única salida era la escritura, lo cual es maravilloso, porque finalmente yo siento que eso la salvaba. Y la que sigue, por favor. Escribió estas novelas, y no sé si me falte alguna, porque estaba ahí, bueno, no sé qué había abajo, creo que eran los cuentos, sí, los libros de cuento, y la última también es otros libros que se han publicado de ella. Bueno, eso es Elena así un poco en general, y lo que sí me gustaría recalcar es su importancia en la literatura mexicana. Es decir, después de Elena Garro, el trabajo literario realmente, sobre todo yo siento que para las mujeres, fue, tratar de emular a Elena, es decir, no de imitarla, sino de tratar de superarla. Y bueno, hay escritoras realmente más o menos de su generación que tuvieron muchos aciertos y que son reconocidas. Está Rosario Castellanos, que la deben de conocer, está la propia Elena Poniatowska, está Luisa Josefina Hernández, que es una gran dramaturga también, en fin, pero la labor realmente lo mejor que hizo Elena fue tener ese lenguaje maravilloso poético y cambiar el rostro de la literatura mexicana en los años 60. Hasta ahí llegan mis palabras. No sé si quieran que ahonden algo o si tienen alguna pregunta, y yo les contesto con mucho gusto si sé. O si alguien sabe de Elena, que opine, ¿no? Pues primeramente, gracias por esta bella exposición del Día de Elena, una defensa humana. Gracias. Quisiera nada más agregarle
algo que a lo mejor usted puede profundizar por su conocimiento del caso, los rigores que ha expresado esta mañana. Hace tiempo el periódico El Nacional puso una sucursal aquí y lo dirigió el maestro Héctor Franco con una decisión muy trascendente de reunir gente crítica de la ciudad, gente con verdadera historia de lucha, ¿no? Y uno de los colaboradores más directos del Nacional era el maestro Juan Manuel Elizondo Cadena, fundador junto con Pepe Alvarado y Raúl Rangel Trías de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en aquel entonces, en el 33, la Universidad del Norte. Hoy siguen vigilando los tres al lado de la torre de la rectoría, sentados en una banca para ver si hacemos bien las cosas. Ahí están los tres grandes amigos. En esa ocasión creo que cuando muere Paz, dentro de los comentarios o conocedores de Paz, Juan Manuel platica y lo entrevista la misma gente del Nacional sobre su conocimiento de Paz. Y dice, platica una cosa muy, muy interesante que va a tener repercusión o implicación con Elena. Dice que ellos estaban muy ocupados en la construcción del país. Es la otra historia, la historia de los sindicatos revolucionarios, de los que hicieron realmente el país, no los generales, ni los licenciados, ni los empresarios, sino el movimiento sindical de aquellos años. Y entonces dicen, nos llegan, como estábamos muy unidos, mucha gente en esta construcción del país en los años 30, finales de los 30, principios de 40, nos llega una invitación del gobierno republicano para asistir a este evento que usted menciona sobre la cultura, la defensa de la cultura. Y ahí se preguntan ellos en esa mesa de discusión donde estaba Pepe Revueltas, Salvador líderes como Valentín Campa, el mismo Juan Manuel, etcétera. Dice, bueno, ¿a quién mandamos para que nos representen? Y pues dicen, pues no, yo estoy en la lucha acá, yo estoy en la cuestión sindical, yo estoy en los campesinos, yo estoy, etcétera, en la universidad, etcétera. Todos estaban muy ocupados. Y dice Juan Manuel, oye, pues ahí anda este muchacho Paz, su novia, ¿por qué no platicamos con ellos a ver si podemos apoyarlos para que vayan a Nueva York y de Nueva York viajen a Madrid? Yo creo que fue a Valencia, por ahí, no sé. Entonces, así es como comenta Juan Manuel el conocimiento con Paz y con Elena y el apoyo que reciben para ir a representar a esta movilización tan fuerte que tenía el país desde el punto de vista de clase obrera. La otra historia, por eso digo, la historia de los que hicieron este país, los sindicatos mineros, ferrocarrileros, los maestros, los campesinos, los que nadie habla de ellos luego, ¿no? O sea, la historia oficial no puede hablar de los verdaderos constructores, habla de la magia, ¿no? Del PRI, de otras cosas. Entonces, esta historia se la platico porque también da un perfil de la figura, tremenda figura de Elena, porque cuando llegan a España, Elena lo primero que hace es preguntar cómo está la guerra, cómo están las trincheras, cómo está la gente, qué llevan, qué traen, etcétera. Y aquí dice usted que se perdió 3 semanas bailando, haciendo la vida alegre, pero dice Juan Manuel que ella dijo, bueno, pues los intelectuales a lo intelectual, y consigue relaciones y va a agitar a las trincheras. Eso es lo que platica Juan Manuel. Que sea cierto o no, no lo sabemos, pero fue a dar poesía a las trincheras, a dar una imagen internacionalista de la solidaridad del pueblo mexicano con el pueblo español en la lucha contra los fascistas. Y bueno, esa historia ahí quedó, ¿no? de Juan Manuel, y da ya un perfil de la trascendencia que después en el 57, como menciona usted,
sería ya una activista muy definida en la lucha con campesinos y demás, no se diga con el movimiento del 68 y la vinculación con Madrazo y demás, que obviamente la van a ver como un elemento peligroso, más cuando cuestiona toda la estructura cultural de su tiempo. Le comento eso como una parte de esa historia de esta gran mujer, que luego nadie quiere decir nada de ella o hablan muy mal de ella. Ella, bueno, la LEA era la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Ahí estaba todo el mundo. O sea, todos los intelectuales que destacaron después estuvieron ahí. Efraín Huerta, Perdón, muchas gracias. No, yo le decía que en la LEAR, en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, estuvieron todos los artistas del momento, todos los intelectuales del momento. Y sí, tenían esta cuestión de la revolución, acababa de pasar la revolución y todavía andaban en esa problemática de llegar al pueblo, etcétera, ¿no? Y bueno, Elena cuenta en sus memorias lo que hizo en España. Yo no digo que estuviera bailando todo el día, pero realmente se sentía fuera de lugar. Ella misma lo cuenta en las memorias, ¿no? Y que también Juan de la Cabada, que era un gran escritor, fue un gran escritor, otro día les cuento de él, también tenía un espíritu como el de Elena. Entonces, realmente hicieron una muy buena amistad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Sí, gracias. Comentaba usted de esta reedición de la antología de literatura mexicana. Yo no sabía de la relación que había tenido Elena Garro con Bioy Casares, pero según recuerdo, incluso en la reedición participa todavía Silvina Ocampo, ¿no? Sí. Esa antología, pero de la literatura fantástica. Fantástica. Sí, así es, así fue. También estaba ella ahí. Ay, ya me dio calor. ¿Otra preguntita? No, bueno, no sé, que yo sepa no, la verdad que yo sepa no. Ella lo que hacía es que, como mira, había vivido realmente en el campo, en Iguala, estaba muy ligada a la gente de campo y pues es natural, yo pues, digo, dicen que infancia es destino, ¿no? Entonces, cuando ella ve que a unos campesinos le han quitado las tierras y ella conoce la pobreza y la lucha, pues se une a ellos para que les devuelvan sus tierras, ¿no? Pero no, sí conoció a otros líderes, pero a él no, que yo sepa. Sí, bueno, maestro sí, pero no, realmente su activismo fue con los campesinos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, realmente yo lo que quise hacer con esto es una invitación a su lectura. Este año se celebran los 100 años de Elena Garro. La verdad sería interesante que el lector juzgara si… Por esta leyenda del 68, realmente Elena fue como proscrita de la literatura mexicana y además estaba en el extranjero y siento yo que no se le hizo justicia y entonces ahora la verdad es que me da mucho gusto que el gobierno haya celebrado los 100 años de Elena. Yo creo que han de haber pensado mucho tiempo cómo lo iban a hacer y que aprovechemos el momento para leer su obra, porque realmente es una escritora sensacional, o sea, fue un genio desde mi punto de vista. Una mujer, como ella se plantea, partícula revoltosa, sí, ¿no? Pero pues así son los genios, tienen sus locuras y tienen sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero de que fue una gran escritora, fue una gran escritora, ¿no? Y si quieren saber realmente algo de su biografía,
Pues bueno, hay muchas cosas, pero realmente leyéndola van a verla, porque ella está en todo lo que hizo. Hasta en su poesía que recoge aquí Patricia Rosas Lopati, publicada por la Universidad de aquí, que la divide como por temas, ahí vemos como las etapas de su vida, ¿no? Y todo lo que va escribiendo. O sea, realmente quien quiera verla la va a encontrar porque es muy transparente, está ahí puesta, casi de cuerpo entero. No totalmente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablarles de Elena. Que estén muy bien. Muchas gracias. Felicidades. Pues agradecemos mucho a la maestra Silvia Molina su bella intervención esta mañana. Si no hay mayor participación de ustedes, dudas, preguntas, pues los invitamos a que sigan pendientes de las actividades de la Secretaría de Extensión y Cultura y de esta Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias.